Pues nada, muchas gracias por venir al segundo día, sois unos valientes de haber vuelto después de la primera sesión. Y la de hoy yo creo que va a ser un poco más interesante y más divertida, vamos a intentar también que sea más práctica y podamos hacer más ejercicios y tocar más cositas, ¿vale? Si os acordáis los que estuvisteis el primer día, ¿hay alguien que está hoy que no estuvo el primer día? Creo que no, ¿verdad? Vale. Bueno, pues nos quedamos sin hacer el último ejercicio, el número 4 de Kinesis. Entonces el planning para hoy va a ser el siguiente. Vamos a empezar con este ejercicio que se nos quedó sin hacer, el de Kinesis. Tendremos unos 20 minutos. Después vamos a ver la parte de teoría, partida en 2 bloques, con una pequeñísima demo en medio. Y por último vamos a hacer el ejercicio de Lambdas y Recognition. Y después, si nos da tiempo, este es optativo, tenemos un pequeño ejercicio con Acena. Pero bueno, vamos a ver qué tal vamos. El objetivo es llegar al ejercicio 5 y hacerlo, ¿vale? Que sea más bonito, además, yo creo, más interesante de todos. Este es el planning de hoy. Entonces, no vamos a contar teoría de entrada, vamos a empezar con el ejercicio, pero como Kinesis lo vemos el otro día y hoy no lo vamos a ver, os voy a hacer un pequeño recordatorio y ya empezamos con el ejercicio. Simplemente, si os acordáis, Kinesis hablamos que había 3 componentes o 3 sabores. Tenemos Kinesis Streams, Kinesis Firehose y Kinesis Analytics. Hablamos de que este es el más orientado a desarrolladores, que sería una cola tradicional distribuida, lo podemos asemejar más a Kafka. Después teníamos Firehose, que lo habían sacado posteriormente en Amazon, que está más orientado, pues es un poco más abstracto, a científicos de datos y está orientado a conectar, a simplificar la conexión de los flujos de datos con componentes de Amazon, en concreto con S3 y con Redshift. Y por último, el último que habían sacado en el año 16 era Analytics, que está más orientado a poder hacer queries sobre los datos que vienen en streaming y también para un usuario pues más de alto nivel, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio número 4, os he mandado esta mañana un mail de recordatorio con los datos de acceso a vuestra cuenta, el PEM por si lo habéis perdido y la URL a GitHub y a la consola, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con este ejercicio. Como el otro día está Alberto hoy aquí también para echarnos una mano y cualquier problema que vaya surgiendo pues nos decís y nos intentamos desbloquear. Simplemente unas pinceladas sobre el ejercicio número 4. Como veis vamos a usar los 3 componentes de Kinesis que hemos hablado. En el ejercicio lo que vamos a hacer primero es levantar el Kinesis Stream para que no se extrañe. Después vamos a levantar el Kinesis Firehose y la última pieza que levantaremos es en Analytics para que los datos ya empiecen a fluir del Stream al Firehose, ¿vale? Cuando levantemos el Firehose al principio no van a fluir datos porque lo vamos a simplemente levantar sin conectar a ningún origen de datos, ¿vale? Hasta que no conectemos la última pieza final no veremos todo el flujo funcionando. Vale, pues nada, no os entretengo más, ahí tenéis el notebook y cualquier duda por favor decidnos lo antes posible para que os podamos echar una mano. El script que vais pegado en el producer lo que está haciendo es simular, si os acordáis el dataset del otro día, de los taxis de Nueva York, que teníamos un dataset más o menos grande, pues lo que hace es simular, cada vez que se invoca e inserta un dato, simula como un registro de ese dataset, que al final lo que tenía es los datos de un viaje en taxi, ¿no? A qué horas había cogido al cliente, cuántas personas habían subido al taxi, en qué ubicación lo había dejado. Bueno, pues esos datos es este script de forma aleatoria con varios random, es un script de bash muy tonto, lo que está haciendo es simular que el taxi está emitiendo en tiempo real datos de viajes, ¿no? Es un script fake de mentira muy tonto, pero bueno, que nos es útil para tener un productor ficticio de datos y que luego podemos ver en todo el flujo de streaming de datos. ¿Las estadísticas del stream? O sea, ¿tiene que verse algo así subiendo? Sí, las estadísticas en streams tardan un poquito, pueden tardar 2-3 minutos en poder reflejarse, o sea que pasar a la parte de Firehose y luego cuando acabéis volvéis a ver si ya estáis viendo ahí los récords entrando. Una cosa muy importante es que editéis el script para poner el nombre de vuestro stream, claro. Donde pone tu stream name tenéis que poner el nombre del stream de Kinesis que habéis registrado. Es lo único que hay que tocar del script, ¿vale? Bueno, ya se acabó el tiempo que teníamos previsto, entonces vamos a dejar, si alguno está terminando lo que es el remate,
y si queréis luego volvemos antes de empezar el siguiente ejercicio para confirmar que precisamente, o sea, que se han terminado de persistir los ficheros en S3, ¿vale? Pues vamos a continuar. ¿Por dónde estábamos? Bueno, al final, ¿qué hemos hecho con este ejercicio? Pues hemos hecho un pequeño flujo usando las 3 piezas de Kinesis, donde muy rápidamente, en unos minutos, podéis haceros una idea de lo fácil que es y para lo que puede servir cada una de estas piezas. Yo en el ejercicio he querido combinar las 3 para poder tocarlas, pero a veces no tiene mucho sentido combinar las 3, simplemente te interesa una u otra según lo que quieras hacer, ¿no? Pero bueno, ahí os lleváis esa idea de cómo podríais usarlas. Vamos a avanzar ya ahora a los temas de hoy. El primero vamos a hablar de procesamiento distribuido y concretamente de MR. Entonces aquí una pregunta, ¿quién ha trabajado alguna vez o conoce algo de Spark o de Hadoop? Vale, bueno, podríamos estar muchas horas hablando de Hadoop y de Spark, entonces vamos a contar algunas ideas por encima, pero como no es el objetivo tampoco del curso, no vamos a profundizar en demasiado. MR al final lo que es el servicio gestionado para Hadoop y Spark de Amazon, ¿vale? Entonces hay mucha más chicha, digamos, por debajo, más allá del servicio gestionado, sobre lo que es Spark y Hadoop, pero como no tenemos tiempo suficiente, pues os cuento algunas cosas y que os llevéis la idea, ¿vale? Bueno, como os decía, MR es el servicio gestionado de clústeres de Spark y Hadoop, y además lo que te permite es usar diferentes motores. Puedes usar el motor de computación distribuida del propio Hadoop, que se llama Hadoop MassReduce, o puedes usar Spark, o puedes usar Flink, que es otra alternativa, o puedes usar algunos otros como Presto, que son diferentes motores de computación distribuida al final. Eso os da igual. Además, lo bueno que tiene es que es muy fácil obtener datos para ser computados de los diferentes servicios de Amazon. Por ejemplo, de S3, de HDFS, que es el sistema de almacenamiento de ficheros distribuidos estándar de Hadoop, o también de otros servicios como Dynamo o Kinesis. ¿Vale? Lo bueno de usar este servicio respecto a un Hadoop tradicional on-premise, digamos, es que podemos desacoplar el almacenamiento del cómputo. Tú normalmente, si te montas un clúster de Hadoop, pues lo que vas a hacer es escalarlo de acuerdo al volumen de datos que quieras procesar. Es decir, si quiero procesar, pongamos un ejemplo tonto, 1 tera de datos, y cada nodo de los que manejo puede tener un almacenamiento en disco de medio tera, pues ¿cuántos necesitaré? Por lo menos 2, ¿no? Sin embargo, si hablamos de un clúster en Amazon, tú te puedes abstraer un poco de esto, porque la parte de almacenamiento la delegas en S3, donde vas a escalar el almacenamiento lo que necesites, y la parte de cómputo puede ser independiente y levantarte un clúster con los nodos que necesites para hacer tu cómputo. Es decir, si quiero que mi cómputo vaya muy rápido, me levanto más nodos; si no me interesa que vaya tan rápido, me levanto menos nodos y ahorro costes. ¿Vale? Puedes desacoplar un poco el almacenamiento de la computación. Esas son las ventajas de hacerlo en la nube. Y bueno, otra ventaja es que es muy fácil y rápido levantar clústeres. Entonces, a lo mejor los enfoques on-premise, tú te tienes que pensar muy bien cómo hacer tu clúster, dimensionártelo bien, estudiar los nodos, las máquinas, y aquí puedes a lo mejor levantar un clúster para hacer alguna noche y luego lo apagas y lo quemas, o te puedes levantar 3 clústeres en paralelo para hacer diferentes tareas y te da mucha más flexibilidad en ese sentido. 4 pinceladas de cómo funciona MapReduce, que es la teoría que hay detrás de Hadoop y de Spark, ¿vale? Como esto es más complejo y se sale un poco del ámbito del curso, pues si os queda alguna laguna, lo siento. Básicamente, el paradigma MapReduce lo que propone es un framework de trabajo para procesamiento distribuido en paralelo. Entonces, lo que vamos a tener es un conjunto de datos muy grande, y ese conjunto de datos lo que vamos a hacer es partirlo en trocitos pequeños. Eso es lo que se llamaría la parte del map. Cada uno de esos trocitos pequeños se le va a asignar a uno de los posibles nodos o trabajos de computación que tengamos. A ese trocito de datos le vamos a aplicar pues, ciertas transformaciones, ciertos filtros, las computaciones que queramos hacer. La gracia es que esto lo podremos hacer si esos trocitos de datos son independientes unos de otros, ¿vale? Esto solo vale en algunos tipos de problemas, ¿no? No vale en cualquiera, donde puedas hacer este trabajo de forma paralela independiente. Cuando hayas acabado esas transformaciones o esos procesos, se entra en la etapa que se llama el shuffle, que es, bueno, vamos a tener que hacer una agregación o un intercambio de esos resultados parciales. Por eso aquí sí que se produce un tráfico de red para conseguir unos resultados agregados, por ejemplo estos que vienen aquí, y finalmente se produce la etapa del reduce, que es la agregación final en la que, dados esos resultados parciales, obtendremos un único resultado final. Por ejemplo, imaginemos que queremos sacar el sumatorio de las ventas de este mes, ¿no? Y a lo mejor para eso, imaginemos que somos Amazon y queremos coger el sumatorio de lo que hemos ganado vendiendo
yo qué sé, cacahuetes. Pues puedes coger cada registro donde anotemos que hemos vendido un cacahuete y repartir ese trabajo, ese sumatorio, para que se vayan haciendo pequeños paquetes de trabajo. Al final vamos agregando el resultado y será una suma final donde tenemos que hemos vendido miles de cacahuetes. ¿Vale? Esa es un poco la idea que hay detrás de MapReduce, esas dos fases, la de Map, donde distribuyes el trabajo, y la de Reduce, donde lo agregas. Vale, entonces MR lo que es estos motores de procesamiento que os hemos contado antes, pues básicamente se basan en este principio de MapReduce, con muchas más sofisticaciones, de una u otra manera, en memoria, más orientado a streaming, de diferentes enfoques, y MR lo que es el sistema gestionado de Amazon para ejecutar estos motores con esta filosofía que hay detrás. ¿Vale? Como os decía antes, una de las ventajas que tiene MR, como pone aquí, es que no tienes por qué preocuparte de tener un clúster enorme que te permita hacer todos tus jobs por siempre jamás, sino que aquí puedes decir, oye, ahora lo que necesito son dos clústeres más pequeñitos porque tengo que hacer dos tareas que no tienen nada que ver y que son independientes. Perfecto, te lo levantas. Oye, ahora no, ahora lo que necesito en realidad es un clúster más grande porque tengo que hacer una única tarea que va a ser mucho más grande. Bueno, pues te lo levantas y te va a costar lo mismo, porque Amazon te va a cobrar por el número de instancias que haya detrás de tu clúster. Vale, eso es una ventaja muy grande de si tienes una instalación on-premise donde tienes que tener una inversión inicial más fuerte. Además, por debajo, lo que puedes hacer es elegir qué tipo de instancias de las de EC2, si os acordáis, el otro día vimos que hay muchos tipos de instancias, quieres incluir en tu clúster, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos instancias, pues las M, que son más de propósito general, orientadas a procesamiento batch, o podemos tener instancias que son más intensivas en CPU, orientadas a problemas de Machine Learning que requieren mucho cálculo, o podemos tener otro tipo de instancias que te ofrecen más memoria, si quieres hacer procesamiento en memoria, por ejemplo, en Spark está orientado a hacer ese tipo de cálculo, o que tenga más disco, ¿no? Según el tipo de jobs, te puedes levantar un clúster que sea de un tipo o de otro, y eso también está muy bien, porque si tienes un único gran clúster, pues tendrás que pensar un poco más en general y no puedes configurarlo tan a medida para tus diferentes tareas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se genera un clúster? Un clúster de Hadoop o de Spark es algo, si no os habéis pegado con ello, pues a lo mejor no acabáis de verlo, pero es algo bastante complejo de gestionar, de levantar, de mantener, y realmente el poder levantarlo de esta manera, con un formulario, con 3 clics, pues es un salto tremendo. Se tarda bastante tiempo en levantar un clúster, entonces no lo vamos a hacer en el curso porque se nos va el tiempo, pero os quería enseñar un poco cuál es el formulario básico, no hay más. Tú eliges el nombre del clúster, algunas propiedades de login. Ahí es muy interesante, hay dos tipos de lanzamiento. El lanzamiento por step o el de clúster, que significa cuando lanzas como clúster es que se queda arrancado hasta que tú lo mates, cuando quieras. Y sin embargo, tienes otra opción que es por step, que básicamente es, lo voy a levantar para hacer una única tarea, un único job. Entonces, le voy a mandar a continuación el job y cuando el job termine, quiero que automáticamente el clúster se muera, ¿vale? Eso está genial porque ahí afinas el coste justo para ese job. Y luego aquí, bueno, tenemos las diferentes sabores que te permite Amazon para levantar MR, ¿no? Con diferentes componentes o motores de ejecución. Por ejemplo, este sería el Hadoop puro, digamos, donde solo te viene con Hadoop y luego te viene con algunas utilidades del ecosistema Hadoop, como Mahout, que es para Machine Learning, o Hive, o lo que sea. Sin embargo, si quieres usar Spark, pues ya te viene también con una opción preconfigurada con Spark. Simplemente hacemos un check y se acabó. Y aquí han ido añadiendo y progresivamente irán añadiendo más opciones para tunearte un poco tu clúster con lo que te interese. Aquí, como veis, teníamos el tipo de instancia que queremos, como os conté antes, y puedes levantar tantas instancias, tantos nodos como quieras. ¿Vale? Le defines aquí una key, como hemos hecho para entrar en las instancias de C2, y entonces él automáticamente ya esa key la replica en el clúster y te puedes meter por SSH. Y bueno, alguna serie de temas de roles y demás que nos importan menos. Vale, es así de fácil. ¿Qué más cosas? Para temas de monitorización, por defecto nos instala una cosa que se llama Ganglia, que lo que te permite es monitorizar todos los nodos del clúster de una forma centralizada, bastante importante en este tipo de sistemas donde al tener muchos componentes, pues la monitorización es muy importante, ¿no? No vas a poder estar entrando ahí a todas las máquinas a ver cómo están, sino que te interesa una herramienta de este tipo. Y en Amazon nos viene con Ganglia. ¿Vale? Y además en los paquetes estos que habéis visto te incluye otro tipo de herramientas que no son tanto de lo que es el cómputo distribuido en sí mismo, sino que complementan un poco el clúster, como Zeppelin,
RStudio o Jupyter, que lo que te permiten es tener interfaces de visualización a través de los cuales es más fácil lanzar los jobs y recuperar resultados. Esto también se sale un poco del ámbito de este curso, pero bueno, si os interesa, y dimos un curso de Jupyter, por ejemplo, que está grabado por ahí. Vale, algunos casos de uso reales que ha compartido Amazon de clientes suyos. Por ejemplo, aquí es del periódico, del Washington Post. Ellos están usando clusters de Spark en un mismo proceso en 3 de las partes de este proceso, ¿no? Inicialmente están usando Spark para ejecutar algoritmos de MLlib. MLlib es la librería de Machine Learning que viene con Spark. Entonces ahí combinan datos de los clics que hace la gente en la página web, que vienen de Kafka, con otro tipo de datos que tienen almacenados en S3. Y con eso hacen un proceso de segmentación de los clientes, que luego lo vuelcan a S3. Esos datos segmentados que almacenan en S3 lo usan para alimentar otro job en otro clúster, que lo que hace es una predicción de los anuncios que tienen que poner para cada tipo de usuarios, ¿vale? Lo que sea. Y luego, a su vez, aquí tienen otro clúster independiente al flujo anterior, que lo que hace es también usar algoritmos de Machine Learning para el sistema de recomendación, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja aquí? Que cada uno de estos clústeres está configurado a medida para ese job, lo levantan y lo matan cuando quieran y no tienen que ir a ejecutarlo todo en un único clúster centralizado. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es interesante porque aquí lo que hacen es, tienen una aplicación en Node con Beanstalk, que es el PaaS de Amazon, y bueno, tienen aquí un flujo de clics que almacenan en Kinesis y que tiene una ventana de 5 minutos que les va mandando la información de los clics. Bueno, aquí lo que hacen es levantar un clúster cada 5 minutos, hacen un procesamiento con Spark Streaming, que es un componente de Spark, y al final generan unos resultados en un CSV que mandan a S3, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante que os quería enseñar es que fíjate que cada 5 minutos están levantando y matando el clúster para lanzar un job que es bastante complejo, simplemente genera unos resultados parciales en S3 y se acabó. Y después aquí tienen otro clúster que hace una serie de labores de agregación para luego alimentar su Redshift en este caso, o su Elasticsearch para los temas de analítica que les interesen, ¿no? Entonces se puede jugar para realizar computación muy intensiva en diferentes partes de un proceso y es muy cómodo. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos estar hablando mucho más sobre MR, pero ya os digo que es un tema muy profundo y yo creo que la idea os la habéis quedado, que es una forma fácil de gestionar Hadoop o Spark principalmente. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es serverless. ¿Vale? En concreto vamos a hablar de Amazon Lambda y de Amazon Athena, que son dos de los componentes serverless que nos ofrece Amazon y más orientados a Big Data. Quizá Lambda no es tan orientado a Big Data, es más orientado a todo, pero bueno, es muy interesante y lo vamos a usar en la siguiente práctica y yo creo que merece la pena que os cuente alguna cosa. Vamos a empezar por Lambda. Lambda lo que sigue es una filosofía, bueno, pues ahí fast, ¿no? De función como servicio. Básicamente, con este enfoque serverless, lo que Amazon nos ofrece es unas facilidades de manera que tú desarrollas unas funciones y se las das a Amazon y le dices, oye, cuando pasen ciertas cosas me ejecutas estas funciones y no quiero saber nada más. No me cuentes en qué máquinas lo vas a montar, si hay que provisionar, si hay que hacer una cosa u otra, tú te encargas de escalarlo y de gestionarlo. Yo solamente te voy a dar el código de mi función y te voy a decir que es Java o Python o Node o lo que sea y tú te encargas, ¿vale? Es un poco el enfoque sobre el papel y las ventajas de las filosofías serverless. Bueno, se integra muy bien con el resto de servicios de AWS, como siempre, y como os decía, esa lógica, esa función que vamos a definirle se puede disparar en base a diferentes triggers o eventos. Ahora vamos a ver algunos. Y una cosa interesante es que estás pagando solamente por el tiempo de ejecución de esa función cada vez que se invoque. No es como en la EC2, que por ejemplo la EC2 tú la arrancas y en cuanto le das a la banderita azul te empiezan a cobrar, aunque la tengas ahí muerta de risa o jugando al buscaminas. Aquí no, si no tienes necesidades de cómputo, por ejemplo, porque es por la noche y no tienes ventas, no se te cobra nada. Si por ejemplo viene un Black Friday y esto escala muchísimo, pues se te cobrará en proporción a lo que consumas, ¿no? Entonces eso es una ventaja también porque los costes son más variables, pero se ajustan más a lo que realmente consumes y te cobran a nivel de milisegundo. Vale, bueno, aquí vemos un esquema general, Lambda, donde básicamente podemos desarrollar funciones en Python, Java y Node. Y bueno, podemos dispararlo por un montón de eventos de los diferentes servicios de Amazon. Algunos de los más interesantes, pues por eventos de S3, por ejemplo, que yo dejo un fichero en S3,
pues le puedo decir que dispare una lógica y se ejecute el código que sea. Que yo borro un fichero S3, pues también eso es un evento diferente y puedo dispararlo. ¿Qué otro tipo de eventos? Por ejemplo, los de Kinesis que acabamos de ver, ¿no? Que alguien inserta algo, hace un put record en una cola de Kinesis, también puedo lanzar un evento. CutTrail, muy interesante. Que alguien se loga algún tipo de log que sigue un patrón, una expresión regular que me interesa, puedo lanzar otra lambda, ¿no? Y bueno, un montón de eventos que ahora vamos a ver alguno más en la práctica. Y por otro lado, siempre podemos, desde el código de una función lambda, acceder a todos los servicios de Amazon, ¿vale? Podemos hacer a lo mejor un insert en una base de datos, o podemos meter un mensaje en un Kinesis, o podemos tocar ficheros de S3, o incluso podemos invocar otra función lambda y hacer una cadena, ejecutar lambdas de forma encadenada, ¿no? Vale, un poco por debajo de todo esto, ¿cómo funciona Lambda internamente? Pues básicamente ellos tienen como una flota de servidores, como pone aquí, que están escuchando los diferentes eventos que pueden llegar, y cuando se detecta un evento ponen en una cola interna que tienen el trabajo que hay que hacer, y luego tienen pues otra flota de servidores que van cogiendo esos trabajos y los van ejecutando. Vale, esto es lo que cuentan un poco, es la diapositiva que hay de cómo lo hacen. Por debajo, a saber qué más tienen. Y bueno, os voy a hacer una demo hiper rápida de básicamente cómo se da de alta una función lambda, para que veáis lo rápido y lo fácil que es. Y luego lo vais a hacer vosotros en la práctica, ¿vale? No, S3. Bueno, lambda es un servicio como todos los demás. Entramos aquí, bueno, esta es la consola, le damos a crear una función lambda. Y aquí básicamente lo que nos ofrece la entrada es una serie de blueprints, que los blueprints serían, digamos, plantillas de lambdas ya creadas para los diferentes runtimes, los diferentes lenguajes que soporta y que hacen ejemplillos. Entonces, por ejemplo, os voy a seleccionar un Python 3.6, ¿vale? Y vamos a hacer un Hello World, que es muy tonto para que lo veáis, ¿vale? No hace falta saber Python, el código es trivial. Entonces la seleccionamos. Y aquí lo que nos aparecería es la configuración de los triggers, es decir, quiero que esta lambda se dispare cuando pase algo. Cuando pase algo, ¿qué puede ser? Bueno, pues nos ofrece todos estos eventos, que básicamente son eventos de los servicios de Amazon. Por ejemplo, hay eventos aquí divertidos que son de Alexa, el Alexa, que es el cacharrito que vende Amazon para tener en tu casa. Entonces podrías incluso, cuando llegue un comando de voz de Alexa, que se dispare una lambda, ¿no? O otro muy interesante es el API Gateway. El API Gateway lo que te permite es tener un API REST, y a lo mejor puedes decir que cuando llegue una petición POST a tal API se dispare una lambda y genere una respuesta que le sea devuelta, ¿no? Eso es muy útil, de hecho aquí lo están usando los compañeros en un proyecto, con Node en concreto. Vale, y bueno, como veis hay muchas posibilidades. Voy a poner por ejemplo S3, que es el ejemplo más tonto. Entonces si yo pongo S3, pues aquí me diría... Bueno, perdón, no lo voy a hacer porque esto lo vais a hacer vosotros, entonces no voy a poner S3, os voy a dejar que lo hagáis. Voy a remover el trigger, ¿vale? Voy a crearlos en trigger. Puedo crearlos en trigger porque a lo mejor no sé todavía el trigger que quiero poner y lo puedo poner más adelante, ¿vale? Bueno, aquí lo único que tenemos que decir es dar una función, un nombre de la función. Vale, una descripción, el runtime, eso sí que es importante, como veis soporta los que os he dicho y recientemente han sacado soporte para C#, no sé quién querrá usar eso, pero bueno, ahí está. Lo habitual que estamos viendo más pues es en Node y Python porque es más sencillo, y en Java pues también, claro, pero bueno, C# no sé. Y una de las ventajas de si usamos Node o Python es que podemos editar el código inline, digamos, aquí mismo en este formulario. Si usamos Java, pues lo que tenemos que subir es un jar o lo que sea a la lambda, juntarlo. Pero si yo digo que es Python, pues como Python es interpretado, pues puedo directamente aquí escribir lo que quiera. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de lambda muy tonto. Básicamente, no hay que saber mucho Python, simplemente os cuento. Con def lo que hacemos es definir una función, entonces estamos definiendo una función que se llama lambda handler, que recibe dos argumentos, el evento y el contexto. Entonces, cuando yo asocio un evento, ahí me viene información de qué evento se ha producido. Y aquí, bueno, pues tenemos un código. En este caso lo que estamos haciendo es pintar por pantalla, haciendo print de unos valores.
Aquí lo que estamos suponiendo es que en el evento que nos va a llegar hay una información que es la key 1, la key 2 y la key 3. Bueno, pues muy bien. Y devolvemos además la key 1. ¿Vale? Podemos definir variables de entorno, podemos definir aquí unos temas de roles y demás, que bueno, voy a coger uno que ya tengo yo creado, que es el Lambda Basic Execution, que en el ejemplo usaréis también este. Y básicamente ya, hay unas opciones avanzadas, podemos definir cuánta memoria queremos que use, los timeouts, pero bueno, yo creo que queda fuera de este curso esto. Vamos a ver un ejemplo básico, ya lo hemos creado, ya tenemos lambda. Ahora lo que voy a hacer es probarla. Para probarla, ¿qué significa? Voy a generar un fake evento y decirle que ejecute la lambda. El fake evento lo que me permite aquí es decirle, oye, tu evento, ¿qué leches es? Mi evento yo es un JSON que tiene estas tres cosas, key 1, key 2 y key 3. ¿Os acordáis que la lambda esperaba que recibiese esas cosas? Si fuese un evento, por ejemplo, aquí hay eventos de ejemplo de S3. Si fuese un evento de S3, ¿qué pinta tendría? Un S3 put. Pues lo que hace es que te genera un JSON con toda la información asociada a que ha ocurrido un put en S3. ¿Qué significa ocurrido un put en S3? Pues, oye, que alguien ha escrito este fichero, que tiene este tamaño, le asigna este tag, en este bucket, bueno, toda la información necesaria para hacer cualquier cosa que quieras hacer asociada a ese fichero. Vamos a hacer el ejemplo tonto con el hello world, ¿vale? Lo guardo, lo pruebo y ahora la lambda habría ejecutado y aquí me muestra la salida, ¿no? Ha ejecutado bien, esta es la respuesta. Si os acordáis, lo que hacía es coger la key 1 y pintarla y aquí tenemos el log con todos los prints que habíamos hecho. Y básicamente ya estaría, ¿vale? Aquí tenemos las lambdas que hemos ido registrando, veis que podemos tener diferentes runtimes y podemos asociarlas a los triggers que queramos. ¿Vale? Esta no la voy a asociar a ningún trigger, puedo venir aquí ahora y decir que sí, que quiero asociarle a un trigger. Bueno, no os cuento más, que luego en el ejercicio lo vais a ver más en detalle. ¿Triggers por tiempo tiene? Sí, puedes usar CloudWatch y definir ahí como si fuese un cron, digamos. En CloudWatch definir un cron tab con sintaxis de cron tab y decir que, oye, cada hora se invoque esta lambda, o cada minuto, o lo que sea. Hay un montón de patrones ahí que puedes definir. De hecho, en un proyecto lo estamos usando nosotros lambdas con CloudWatch para hacer eso. Firebase no lo tiene y es una putada. Vale, bueno, simplemente algunas cosas más de lambdas. Automáticamente lo que hace lambda es que todos los logs van a CloudWatch, que es la herramienta también para gestionar los logs en Amazon. Y bueno, por ejemplo, este es un ejemplo con Node, donde veríais cómo genera un log, pues como se genera normalmente, y él lo que hace es por debajo te lo manda a CloudWatch y ahí lo puedes ver y filtrar y demás. Y luego también tiene algunas herramientas de monitorización, que luego en el ejercicio veréis alguna, donde se puede ver, bueno, pues cuántas lambdas se han ejecutado, cuántas veces ha invocado una lambda, si han ocurrido algún error, las latencias y, bueno, alguna cosa más, ¿vale? La verdad es que es un poco escasa desde mi punto de vista la herramienta de monitorización, pero bueno, es algo muy nuevo todo esto y esperemos que la mejore. Y bueno, lo que os decía, hay una serie de un número de ejecuciones que te regalan al mes y luego tiene un coste por milisegundo que ejecute. Bueno, en general podemos decir que es barato, porque como solamente está cobrándote por el tiempo de ejecución, hay que hacer los números en cada problema que tengáis, pero podemos decir que es barato. Vale, y ahora algunos ejemplos reales también, de clientes reales que están usando lambda en diferentes proyectos. Bueno, este es un poco como el que os he contado antes, ¿no? Alguien sube un fichero a S3 y eso dispara una ejecución en lambda que lo que hace es generar otro fichero en otro bucket de S3 con lo que sea y además hace una inserción en una base de datos de Dynamo. Entonces, a lo mejor así podemos tener registrados todos los ficheros que se han ido dejando. Por ejemplo, que esto que es un periódico, creo, yo que sé, que los reporteros suben imágenes para los artículos, pues a lo mejor tienes ahí un registro automático de las imágenes que se han subido. Aquí, por ejemplo, lo que se está usando es Dynamo para cada vez que alguien haga un insert, bueno, no es un insert, que alguien meta datos en Dynamo, hagamos otra acción sobre otra Dynamo o sobre la misma y a lo mejor hagamos un volcado en Redshift. Esto es una forma, de alguna manera, de meter un elemento en medio y tener una sincronización entre un Dynamo y un Redshift, que es algo también interesante, porque si Dynamo lo estás usando más para la parte operativa, ¿no? Donde estás todas las instrucciones, y a lo mejor Redshift lo quieres más para los temas analíticos, pues así puedes sincronizarlo, ¿no? Y otro ejemplo, pues que además este creo que es sí, me parece que este era de Netflix, que es un ejemplo real, en Kinesis. Cuando llegan eventos, puedes, por ejemplo, bueno, Redshift ya lo hemos visto, y también puedes conectar con SNS para mandar, por ejemplo, SMS.
oye, ¿qué ha pasado? Que alguien me ha metido no sé qué y a lo mejor hago un filtro y veo que es un error, un problema y que ha avisado a un operador, bueno, pues puedo usar el API SNS para notificarle, ¿no? Ah, no, este es el de Netflix, perdona. En Netflix era interesante porque lo estaban usando con el tema de CloudTrail, de los logs, a través de S3, para precisamente eso, cuando se detectan algunos logs problemáticos, ellos lo que hacen es usar la interfaz de IAM para quitar permisos automáticamente y además notificar por SNS a los administradores cuando detectan cierto tipo de problemas críticos, ¿no? Entonces, hablando automáticamente gestiona eso. Lo bueno es que como en Amazon está todo apificado, pues directamente puedes interactuar con cualquier servicio de Amazon y tocarlo todo. Vale, pues hasta aquí Landas. Ahora yo creo que lo mejor con esto es probarlo uno, entonces en el ejercicio lo vais a ver cómo lo vamos a usar como una pieza intermedia para hacer otra cosa. Ya os voy a contar alguna cosa de Acena, a ver qué tal voy. Vale. Bueno, Acena es otro servicio serverless, más orientado a Big Data, y lo que nos permite Acena es hacer consultas sobre datos que tengamos en S3, básicamente. No necesitamos tampoco hablar de máquinas, ni distancias, ni provisionar nada, sino que nosotros le vamos a decir una query que queremos hacer, una query además en SQL, y Acena lo que va a hacer es ejecutar esa query sobre datos que tengamos en ficheros de S3. Hacer esa transformación un poco mágicamente, como si fuese una base de datos, aunque no hay una base de datos, son ficheros que hemos escupido ahí en S3. Nos ofrece SQL, ANSI, y podemos conectar por JDBC, y además que esto es interesante, soporta tipos de datos complejos, consultas anidadas, puedes hacer joins incluso entre diferentes tablas que modelizan datos que hay en S3. Y bueno, esto es de MR, esto se me ha copiado, perdonad. Vale. Bueno, se paga, aquí ¿cómo se paga? Aquí lo que haces es pagar por cada query que haces y según lo costosa que sea esa query en el volumen de datos que muevas, pues te cobran más o menos. Y además los ficheros que puede haber detrás en S3 pueden ser de muchos tipos, pueden ser CSVs como los que hemos generado antes, o pueden ser JSONs, o pueden ser Abros, o pueden ser diferentes formatos, ¿no? Ahora veréis, si nos da tiempo, que en el último ejercicio va a Acena, cómo puedes decirle a Acena, oye, lo que tengo en este bucket tiene esta pinta y tú ya apáñatelas para hacer la query. Y no necesitas decirle nada de ninguna máquina ni le provisionar ninguna infraestructura. Bueno, nos aportan SQL, ya sabéis, aquí no vamos a perder más tiempo. ¿Y Acena para qué sirve realmente? Bueno, como dicen ellos, complementa un poco la oferta de Big Data de Amazon. Ya habíamos hablado de Redshift, que es un data warehouse que también sirve para temas analíticos. Ya hemos hablado de MR cuando tenemos que realizar tareas computacionalmente fuertes y que podamos distribuir. Y Acena un poco pues, viene a complementar esa oferta para explotar los datos que tengamos en S3. Y también es conectable con QuickSight, que es una herramienta que vamos a hablar un poco más tarde, ¿vale? Al igual que Redshift y MR. Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? Bueno, pues depende exactamente de nuestro caso de uso. Acena lo que es muy interesante es que no te tienes que preocupar ni de qué clúster necesitas, ni cuántos nodos, ni qué tipo de instancias, ni nada. A lo mejor para hacer unas investigaciones, unas consultas analíticas al principio, donde no quieres perder tiempo en lo demás, pues puede estar muy bien. Pero a lo mejor a la larga te sale caro, porque Acena te van cobrando por cada query que haces. Entonces, si todas las noches tengo que hacer un reporte al departamento de BI que me mueve muchísimos datos, pues al final no me compensa. A lo mejor me compensa más como tener un Redshift un poco mejor diseñado, ¿no? Bueno, y lo que os decía, que te cobran creo que es ahora mismo $5 por cada tera que escane, ¿no? Tampoco es que sea muy caro, pero bueno, si hablamos de proyectos reales, pues sí que se puede disparar. Vale. Bueno, ¿cómo se define, cómo le dices a Acena, que es lo único que tienes que decir, qué pintan tienen los datos que hay en S3, ¿no? Tú en S3 tienes ficheros y lo que tienes que decir es una definición de, oye, una tabla van a ser este conjunto de ficheros y además son CSVs que tienen estas columnas, y así me lo entiendes, ¿no? Bueno, pues hay varias formas de definirlo, pero tienes que definir los metadatas, los stores metadata. Son compatibles con los metastores de Hive, que no sé si conocéis, que supongo que los que habéis trabajado con Hadoop sí, que básicamente Hive lo que permite es hacer esto sobre HDFS, que es al final definir unos metadatos para decir qué pinta tienen los datos, es decir, oye, aquí hay un CSV y la primera columna del CSV pues es un entero y ese entero significa la edad del usuario, lo que sea, ¿vale? Y con esa información él ya es capaz de hacer una query. Vale, bla, bla, bla. Y bueno, esto es la interfaz. Si nos da tiempo, luego lo vemos, que es interesante verlo. Lo bonito también es que funciona un poco como el BigQuery de Google y es que tú puedes lanzar la query de SQL directamente en la consola web.
y desde ahí obtener el resultado. Entonces, para estos temas de analítica rápida, digamos, pues es cómodo, que no tienes que montarte una historia complicada, ni conectar el JDBC, como nos pasó otro día con Redshift, ¿no? Que bueno, requiere un poquito más de trabajo. Vale, también podemos conectarlo por JDBC de todas formas y usarlo con cualquier cliente nativo. Y vamos a intentar llegar para que podamos hacer la última práctica con la cena, que eso es lo más interesante. 4 pinceladas sobre QuickSight, que no lo vamos a ver en los ejercicios, pero sí que es interesante. QuickSight es una herramienta que sacó el año pasado Amazon, que está orientada a la visualización, ¿vale? QuickSight no pretende ser una competencia de otro tipo de herramientas más avanzadas de BI, como Tableau, MicroStrategy, ClipView, todas estas que son más sofisticadas, que llevan más tiempo en el mercado y que cubren muchos casos de uso. QuickSight está más orientado a una visualización rápida y a construir lo que llaman ellos storyboards, que básicamente es contar historias o hacer como pequeños cuadernitos que en base a visualizaciones, a gráficas, a charts de diferente tipo puedan servirte para presentar algo. La ventaja que tiene es que se integra perfectamente con todos los componentes de Amazon, con todos los orígenes de datos. Puedes pincharlo con Redshift, puedes pincharlo con Athena, como hemos visto antes, con MR, puedes incluso subirle un fichero Excel porque tienes ahí unos datos que quieres usar en una gráfica y que es una herramienta muy cómoda para construir este tipo de dashboards al final donde tienes gráficas. Y lo interesante es que usa un motor de procesamiento de memoria que se llama Spice, que es muy eficiente y lo vende muy bien y bueno, que te permite que las gráficas se refresquen y se pinten muy rápidamente. Es súper hiper responsive y muy bonito para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero no es una herramienta de analítica o de BI potente como tal, básicamente es de visualización. Bueno, es así. Soporta un montón de charts y demás. Bueno, aquí es lo que cuenta lo que os he contado, ¿no? Que bueno, es muy flexible, es para usuarios más de negocio, no hay que saber ni programar ni nada, todo es drag and drop y lo que pasa es que es una forma muy fácil de explotar visualmente pues, todos los datos que puede hacer en un Redshift o en un OMR o este tipo de sistemas. Y bueno, con unas pinceladas aquí contar, simplemente él maneja un concepto que son los data source, que los data source pues, pueden ser los diferentes componentes de Amazon donde hay datos, o incluso un fichero que le puedes subir un CSV, un Excel, como os digo, a pelo, eso es un data source, otro tipo de bases de datos relacionales, una Oracle o lo que sea. Luego con eso él construye los datasets, que son estos conjuntos de datos en memoria que gestiona Spice, y luego cada uno de estos datasets puede dar lugar a un análisis que no deja de ser pues, una gráfica que sigue ciertas normas, ahí pues pensar en un Excel, vamos, puedes ahí pintarte lo que quieras con diferentes estilos y luego lo que sí que es interesante es que con un conjunto de análisis de estos te puedes montar lo que llaman ellos los dashboards, las historias, que es pues al final para hacer una presentación, explicar a lo mejor algo al departamento de marketing o lo que sea. Vale. Y bueno, Spice que es el motor en memoria que te permite ir súper rápido porque ofrece almacenamiento columnar y compila las queries para que vaya más rápido y bueno. La verdad es que yo personalmente no lo he probado al extremo y no sé si alguien lo ha probado mucho porque es bastante nuevo, pero lo venden como que está muy bien. Y bueno, simplemente enseñamos alguna captura de pantalla más. Aquí, por ejemplo, estaríamos visualizando de forma tabular unos datos y lo bonito es que es todo drag and drop. Por ejemplo, puedes hacer joins entre dos tablas sin saber SQL, básicamente seleccionando el tipo de join que quieres, arrastrando y pegando, y bueno, está más orientado a gente de negocio, ¿no? Que es verdad que a lo mejor, oye, de forma fácil se pueden preparar unos dashboards bonitos. Una opción más. Vale, por ejemplo, este es un storyboard de estos que os digo así, ¿no? Donde a lo mejor puedes estar aquí contando tu batalla en una presentación y hablas, pues mira, los vuelos totales por mes han sido tanto y por lo tanto los destinos más populares tal, y aquí podemos ver no sé qué, y vas bajando y lo vas explicando. Es eso. Bueno, y aquí en cuanto al coste, básicamente creo que esto ya está obsoleto, que ahora los han cambiado, pero ahora mismo hay tres tipos de licencias, la individual, la estándar y la enterprise, y según eso te cobran por mes o anual. Entonces, por eso también no hemos hecho ningún ejercicio, porque realmente era un poco tirar el dinero, daros a todos una licencia de QuickSight, porque teníamos que pagar un mes como mínimo, no podíamos usarlo solo para hacer un ejercicio. Entonces, pero bueno, ya os digo que está muy orientado a usuarios de negocio, simplemente que sepáis que existe y que es la herramienta de visualización oficial de Amazon, pero tampoco es mucho más relevante, ¿no? Y una cosa interesante, que eso sí que puede ser útil en algún proyecto, si tenéis que implantarlo, es que es posible conectar QuickSight a través de este componente de Amazon con sistemas de autenticación on-premise de tipo pues, Active Directory.
¿vale? Si a lo mejor queréis dar cuentas a los usuarios del departamento de BI y ya tenéis un Active Directory, pues puedes hacer que el login de QuickSight vaya a través de este Active Directory gracias a ese componente, ¿vale? Y nada más. Bueno, y ahora vamos a la última parte. Vamos viendo ahora, que yo creo que es la más bonita, la más desconocida quizá, que son las nuevas herramientas de inteligencia artificial que ha sacado Amazon, ¿no? Vamos a hablar de estas tres, de AML, de Lex, de Poly y de Recognition. Y hoy sobre todo me voy a centrar en Recognition, que yo creo que es la más madura, que más cosas se pueden hacer y creo que es la que más os va a interesar. Bueno, ¿quién sabe algo de Machine Learning aquí? Vale. Bueno, vamos a intentar... Estamos viendo muchas cosas muy complicadas y muy profundas en poco tiempo, entonces perdonadme si alguna cosa se queda un poco en laguna, pero vamos a intentar simplificar. Básicamente, como pone aquí, Machine Learning es una tecnología que nos permite de alguna manera automatizar de forma inteligente pues, reconocimiento de patrones, de tendencias, de predicciones, de clasificaciones, de este tipo de cosas, ¿no? De forma automática, sin que tú programes explícitamente nada. Básicamente con los algoritmos de Machine Learning nosotros podemos darle los datos al algoritmo y que el algoritmo vea allí patrones o encuentre relaciones o... Bueno, hay diferentes tipos de algoritmos y cada uno está orientado a una cosa, ¿no? Esa es un poco la idea general. Y estos algoritmos tienen una base matemática pues muy fuerte. Y hay de varios tipos para diferentes casos. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer con estos algoritmos? Con eso que os he dicho así que era muy etéreo. Pues los casos de uso son muchísimos y es lo que está teniendo ahora un boom tremendo por el tipo de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a hacer detección de fraude, ¿no? A lo mejor podemos darle al algoritmo las transacciones de nuestras tarjetas de crédito y que él automáticamente, sin que tú explícitamente lo programes, detecte patrones de fraude, sin que tú le digas, oye, el fraude es tal y cuando se produce una transacción en Londres y a la media hora se produce en Bogotá, es que ahí hay un fraude. Y yo lo sé porque sé que si hay una transacción a una distancia muy grande, huele a fraude, ¿no? Vale, pues eso sería una regla que tú programas manualmente. En Machine Learning no, digamos que él puede inferir este tipo de reglas automáticamente. ¿Vale? Explicado así de una forma un poco simplificada y peregrina. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues todos los temas de personalización, que ya sabéis, por ejemplo, lo que hace Amazon con las recomendaciones de contenido de productos. Tú compras unos productos, aprende de eso que tú has hecho, de esos productos que has comprado y te ofrece otros productos similares, ¿no? Pues eso también se puede hacer con algoritmos de Machine Learning. ¿Qué más? Temas de marketing, de customización de clientes, clasificación de contenido, churn prediction, que esto es algo que interesa mucho y es si yo voy estudiando cómo se comportan mis clientes y cuándo se dan de baja, puedo intentar prevenir o anticipar que se van a dar de baja y antes de que ellos mismos se quieran dar de baja, tomar una acción para evitar que se den de baja, ¿no? Por ejemplo, típico patrón, a lo mejor un cliente antes de que se dé de baja de una operadora de telecomunicaciones, pues a lo mejor llama al call center a quejarse de media 3 veces, no lo sé. Entonces, ese tipo de patrones los puede intentar inferir el algoritmo y darte de baja de, oye, este ya ha llamado 2 veces, o le mandas un bono promocional o se te va a dar de baja, ¿vale? Va por ahí la cosa. Y bueno, y muchos más que hay aquí, estos son algunos ejemplos solo. Bueno, ¿cómo funciona un poco un algoritmo de Machine Learning así muy por encima? Básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es entrenar el algoritmo y para entrenar el algoritmo le vamos a dar un conjunto de datos que ya tenemos del pasado. Es decir, volvemos al ejemplo de los operadores de telecomunicaciones. Oye, yo tenía todos estos clientes y sé que hicieron todas estas acciones y cuando hicieron estas acciones algunos se me dieron de baja y eso lo tengo modelizado en unos datos. El algoritmo toma estos datos y aprende de esos datos. Es un proceso matemático complejo que requiere mucha computación, pero al final el algoritmo cuando está entrenado lo que tenemos es un modelo entrenado y luego a ese modelo le podemos preguntar, oye, ahora tengo un nuevo cliente que me ha venido que está haciendo estas acciones. ¿Tú qué crees que va a pasar con este cliente? ¿Se va a dar de baja o no? Le podemos preguntar eso al algoritmo y el algoritmo le dirá, pues yo creo que con lo que he aprendido creo que sí, o creo que no, ¿vale? Eso sería un poco la idea. Entonces, en código, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues Amazon nos ofrece la herramienta que es AML, que sería esta forma de entrenar los algoritmos, en el que tú básicamente creas una conexión con AML y le dices, oye, mis datos están aquí, en este bucket de S3, tómalos y entrénate. ¿Vale? Y luego te va a un modelo entrenado que le puedes hacer preguntas. Esa es un poco la forma, entre comillas, tradicional de usar Machine Learning, entrenando modelos y usándolos.
y todas las librerías que hay por ahí tan famosas, pues de TensorFlow, Theano, Café, todas estas nuevas que están ahora van un poco pues en ese sentido, ¿no? Por debajo hay diferentes tipos de algoritmos, hay redes neuronales, hay algoritmos de clasificación, de regresión, pero bueno, la idea podemos simplificarla en eso. Sin embargo, ¿qué pasa? Que para poder hacer esto, primero tienes que tener un conjunto de datos muy bueno o muy rico, ¿no? O sea, si solamente te paso 5 ejemplos de clientes que se han dado de baja, pues ¿qué vas a poder aprender de eso? Nada, muy poco. Lo que quiero saber es miles, millones de clientes. Cuanto más mejor, porque más patrones podré aprender. Y además, para poder tunear este algoritmo y que aprenda bien, pues eso requiere un esfuerzo, un conocimiento profundo, requiere de matemáticos, de científicos de datos, puede no ser trivial, ¿no? Y requiere mucho tiempo. Entonces, lo que nos ofrece Amazon es, bueno, aquí hablamos del trabajo que hay que hacer de afinar el algoritmo, el porcentaje de errores que tienes, hay que estudiarlo, es un trabajo iterativo muy complejo. Y esto lo podemos hacer a lo mejor alimentando datos pues, de Redshift o de S3, como hemos visto, incluso podemos usar una lambda para hacer estas invocaciones al API de AML de Amazon. Vale, hasta aquí genial. Pero esto es un trabajo bastante duro, como os decía. Entonces, lo que nos ofrece Amazon es un nivel de abstracción superior. Y es lo que ha sacado lo que llaman las APIs de inteligencia de alto nivel. Que básicamente tenemos esas tres que os decía. Lex, Poly y Recognition. Entonces, el enfoque de Amazon es, bueno, genial, Machine Learning, quien quiera que lo use, pero hay muchos casos de uso generales en los que es muy duro entrenar un modelo, trabajar con él, hay que saber mucho y invertir mucho tiempo, y me he dado cuenta de que hay ciertos casos que todo el mundo está haciendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a coger el caso de Recognition. Recognition lo que nos permite es usar, está enfocado a hacer reconocimiento de imágenes. Entonces lo que nos permite es no tener que entrenar los modelos, sino que las imágenes son las mismas para todos. Es decir, si yo te pongo una foto de un gatito, pues eso es un gatito para todo el mundo mundial, aquí en China. Entonces Amazon ha entrenado un modelo con muchas fotos. Y ese modelo está ya muy perfeccionado por muchos años de muchos ingenieros. Entonces Amazon ha cogido ese modelo, te lo ha empaquetado, le ha puesto un API y lo llama Recognition. De manera que tú ahora puedes coger y decirle, oye, Amazon, toma esta foto. Usa tu modelo que ya tienes muy tuneado y muy perfeccionado y dime qué hay en esta foto. Y eso es lo que hace la API de Recognition. Tú te abstraes un poco del modelo que hay detrás y no has tenido que entrenarlo ni preocuparte de los datos de entrenamiento y simplemente le haces preguntas a estas APIs. ¿Me seguís un poco cuál es el cambio de enfoque, ¿no? de estas APIs? Y para esto tenemos Recognition, tenemos Poly y tenemos Lex. Lex es la tecnología que usa Alexa, este cacharrito de Amazon internamente, que básicamente está orientado a tener aplicaciones que tengan interfaz de texto y de voz. Y es capaz de traducir y de generar voz. Y Poly es un poco parecido, pero está únicamente orientado a tener conversión inteligente de texto en voz. Os voy a hacer una demo hiper rápida, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es. ¿Vale? Básicamente podemos decir, hace unos años había un cacharro de estos que todo el mundo se mandaba a los MP3 en el que tú escribías un texto y te lo decía en voz, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Os acordáis? Bueno, que tenía siempre la misma voz, ¿no? Que era como muy... Loquendo, eso. ¿Vale? Pues digamos que es el Loquendo del futuro sofisticado, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que quiero hablar en castellano de Castilla. Yo aquí escribo lo que sea y quiero que me lo cuente Conchita, que es muy simpática. Hola, bienvenidos al curso de Big Data en AOS de Paradigma. Bueno, el AWS no lo ha cogido muy bien, ¿vale? Básicamente es esto, no tiene mucho más. Bueno, aquí podemos elegir muchos idiomas, tenemos diferentes voces por idioma, en castellano no hay muchos, pero en inglés creo que hay 5 o 6. Inglés americano. ¿Vale? Pero la ventaja de esto es que lo podemos usar vía una API. Desde, por ejemplo, una lambda podemos coger un texto que nos venga desde a saber dónde, de una aplicación, del usuario, enchufarle ese texto al API y nos devuelve el MP3. Entonces, es muy sencillo de usar. Esa es la ventaja de este API. Vale. Bueno, luego en la práctica vamos a usar Recognition, que a mí me parece ahora mismo el más potente y el más bonito, y de hecho os voy a contar alguna cosa más de Recognition, porque dentro de Recognition hay varias opciones.
Vale, Recognition en realidad lo que nos permite es hacer lo que llaman ellos detección de objetos en la escena, en la que tú le pasas una foto y te dice, oye, aquí hay una bicicleta, aquí hay un tío, aquí hay una montaña, y estoy seguro de que hay una bicicleta a un porcentaje de probabilidad. Otra opción que te permite es que le pases una cara y le digas, hazme análisis facial sobre esta cara, y te diga, pues mira, creo que es una niña que está feliz, que tiene los ojos abiertos, que no tiene barba, que sí tiene gafas o no tiene gafas, este tipo de cosas, ¿no? Centrado en las caras, porque tienen un modelo tuneado o específicamente diseñado para reconocer caras. También tenemos el tema de comparaciones, dar dos caras, dime con qué probabilidad estas dos caras son de la misma persona, ¿no? Pues podéis imaginar las aplicaciones que puede haber aquí en temas de seguridad, por ejemplo. Y la otra vertiente es hazme reconocimiento facial dada a una persona en una foto donde a lo mejor hay muchas caras, ¿no? Son reconocimiento de imágenes, pero 4 casos de uso diferentes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues al API tú le pasas la foto, eliges qué tipo de caso de uso quieres hacer y lo que te devuelve es un JSON, básicamente, un JSON en el que te dice, mira, aquí por ejemplo estamos usando el API de objetos y escena, te dice, oye, en esta imagen creo que yo la etiquetaría como aventura con un 94%. La etiquetaría como que hay una barquita con un 94%. Y que está haciendo rafting con un tanto por ciento, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, esto internamente, si no os lo creéis, ahora lo vamos a usar y ver el ejemplo en vivo, la verdad es que es lo que está chulo. Internamente, y aquí tampoco me voy a parar mucho, lo que está usando aquí es procesos de deep learning basados en redes neuronales convolucionales, que básicamente tienen diferentes capas, usan algoritmos matemáticos como el softmax para intentar sacar una probabilidad asociada a los conceptos que hay. Y este algoritmo pues ya está, como os decía, la gracia es que ya está entrenado, ellos ya tienen esas posibles salidas modelizadas, esas etiquetas ya están modelizadas y lo que te calcula el algoritmo es la probabilidad. Y bueno, aquí no entro porque yo ya aquí también me pierdo de cómo funcionan internamente esos algoritmos. Lo bueno es que no tienes por qué saberlo cómo funcionan, básicamente tienes que saber usar un API. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de la detección de objetos en una escena. Y bueno, aquí, ¿cómo podemos usar esto? Esto es un caso de uso real, en el que nos estamos apoyando en una función lambda, ¿no? Las funciones lambda van muy bien con Recognition porque es muy fácil invocar desde lambda cualquier API de Amazon y Recognition es una API más. Entonces aquí, por ejemplo, este es un caso de uso en el que a través de una aplicación móvil se cogen ciertas fotos, la foto de la aplicación la puedes subir a S3, que también es muy fácil a través del API, y podemos configurar una lambda que tenga un trigger en S3, de manera que cada vez que se sube una foto, haga una invocación al API de Recognition, obtenga los datos de qué tipo de cosas hay en la escena, ¿no? Pues hoy es una escena de playa, de lo que sea que nos interese ver, y luego eso a lo mejor lo podemos volcar a un Elasticsearch o cualquier otro tipo de sistema de explotación analítica, donde a lo mejor podemos usarlo para alimentar nuestra aplicación, que en este caso pues, es una aplicación de búsqueda de casas, de propiedades, ¿no? Bueno, no quiero decir ningún nombre, pero os podéis imaginar alguna de estas modernas en las que a lo mejor aquí de alguna manera podemos autotaguear la propiedad solamente con las fotos que ha subido el usuario. ¿Vale? Un ejemplo. El otro que os decía, el de detección de caras. Este es un poco más sofisticado porque el JSON que nos da básicamente nos va diciendo, por ejemplo, en las emociones, para cada una de las emociones que tiene definidas una probabilidad, veis que aquí, por ejemplo, parece que la tristeza pues, es poco probable, pero bueno, tiene esa probabilidad. Y la alegría pues, es muy probable, 99%. ¿Vale? Este es el tipo de JSON que nos da. Y luego pues, nos da las coordenadas, digamos, de donde se encuentran las cajitas, ¿vale? Que luego podríamos nosotros recortarlo dentro de la imagen global. Y luego te da una serie de, bueno, te da mucho más que lo que viene aquí, ¿eh? Esto es un trocito de ejemplo. Te da una serie de información, por ejemplo, oye, ¿con qué confidence creo que son mujeres? Pues con el 100%, está segurísimo. Bueno. Vale, otro caso de uso que es el de Facial Analysis, pues básicamente ellos han definido una serie de propiedades asociadas a una cara, como son la barba, la sonrisa, las gafas que nos salen aquí, una serie de atributos generales, y lo que te hace es dar unas métricas para cada una de estos atributos que ellos han definido. Entonces esto también puede ser muy útil para, a lo mejor imaginaos que te montas un sistema de estos en la puerta de una tienda, yo qué sé,
sí, no voy a decir ninguna tienda, una tienda cualquiera. Y a lo mejor puedes estar sacándote estadísticas en tiempo real de cómo de felices entran tus clientes en la Tierra. O a lo mejor no entran tan felices y consigues que sí que salgan más felices. O a lo mejor haciendo una acción comercial consigues que salgan aún más felices todavía, ¿no? Imaginaos las posibilidades de esto, son infinitas. Otro campo enorme aquí, el de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tenemos un sistema de cámaras en una tienda, donde vamos haciendo fotos y a lo mejor las fotos las mandamos al sistema de análisis, lo volcamos luego a ese resultado, nos lo llevamos a un Redshift donde hacemos explotación, incluso podemos hacer un QuickSight y a lo mejor aquí hacer, bueno, como dice aquí, ¿no? Puedes sacar tendencias de demografía, incluso cuántas mujeres entran y cuántos hombres, bueno, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y que eso luego vaya a los reportes de marketing para tomar diferentes acciones. Bueno, pues Rekonition ya está disponible en Amazon desde el año pasado. De momento, y creo que esto no ha cambiado, está solo disponible en estas 3 regiones. Nosotros, como estamos trabajando en este curso con Irlanda, pues vamos a poder usarlo, pero no está en todas las regiones todavía. Y básicamente es muy barato, porque te regalan, a ver cuántas son, 5.000 imágenes durante los primeros 12 meses. Puedes taguearlas, lanzarlas al API gratuitamente. Y luego tienes un precio por cada imagen que ahora mismo no lo tengo aquí apuntado y no me acuerdo cuál es, pero bueno, son céntimos, es bastante barato. A ver, claro, si es una compañía enorme que quiere montar esto en un aeropuerto a lo mejor, donde hay millones de tal, pues te va a salir caro, pero os podéis imaginar que puede merecer la pena esta inversión, porque realmente es espectacular lo que se puede hacer. Ah, mira, aquí lo tenía. Fijaos, es que los precios son irrisorios. El primer 1.000.000 de imágenes por month creo que es $1 por cada 1.000 y luego te va bajando hasta 40 céntimos por cada 1.000 imágenes si haces más de 100 millones. O sea, realmente si echas los números es muy barato. Vale. Bueno, pues creo que lo hemos conseguido y vamos bien de tiempo. Así que ahora ya vamos a pasar al último ejercicio, que yo creo que es el más bonito e interesante de todos, porque vamos a combinar Lambda, funciones serverless, con el API de Rekonition e intentar hacer algo que funcione con esas dos cosas. Vale, así que nada, lo mismo, tenéis el ejercicio número 5 en el GitHub y cualquier duda o problema pues nos vais contando para intentar desbloquearnos y a ver si llegamos al último ejercicio, que es un bonus extra de Acina, ¿vale? De Python, por ejemplo, lo tiene. Pero... Sí, a ver, te viene solamente con el built-in de Python y con Boto. Boto viene de serie. Y luego, si quieres... Entiendo que es lo que utilizas para acceso a todas las APIs. Sí, bueno, en Python, claro. En Python vas con Boto. Y luego, si quieres meter dependencias extras, lo que tienes que hacer es, no puedes hacerlo con código inline. Tiene otras opciones que no lo he contado, hay muchas cosas que no he contado, pero en vez de hacerlo código inline, lo que puedes hacer es subirte un zip que tiene tu .py. ¿Vale? Entonces, si quieres meter dependencias externas, te tienes que hacer un virtualenv, hacer tu instalación de dependencias con pip, y luego en ese zip no solo te metes tu .py, sino que te metes uno de los directorios que se genera dentro del virtualenv, que es el del site package y el de y otro que no me acuerdo ahora. El código al final lo que estás haciendo es subirte las vías externas arriba. Sí. ¿No tienen algo, sobre todo, no sé si les llaman requests o cosas así? No hay nada, no. Ahora mismo solo viene con Boto. No tiene nada más. A ver, estaría bien. Lo que pasa es que también el enfoque de ellos es dame lo mínimo que necesites y yo te ejecuto lo mínimo y te costaré menos, tardaré menos. Bueno, como ya veo que algunos estáis acabando, que vamos bastante bien de hora, los que queráis podéis pasar al ejercicio 6, que es una pequeña extensión del 5 en realidad. Es una forma de consultar estos datos que estáis viendo en el CSV, en el JSON en crudo, usando Acena, que bueno, es un poco matar mosquitos a cañonazos porque Acena está pensado para cosas más grandes que consultar un CSV, pero bueno, así lo tocáis y lo veis, ¿vale? Que eso en 5 minutos lo hacemos y listo. Vale, bueno, ya hemos conseguido entonces concluir el ejercicio 5, en el que hemos usado una función lambda para definir una función que ataque el API de Rekonition y bueno, habéis hecho la foto, la habéis subido y habéis visto cómo te devuelve el API los resultados, ¿no? Y en el ejercicio 6 lo que hemos hecho es usar Acena
para consultar con unas queries SQL, con sintaxis SQL e interfaz de Acena, los datos que teníamos en S3 que nos había generado precisamente la función lambda con el resultado del API. Muy bien, pues nada, simplemente cuando vayáis acabando acordaros de parar las instancias de C2, de borrar los strings de Kinesis, de los 3 Kinesis, de Stream, Firehose y Analytics, y eliminar las funciones lambda también, por favor. Y bueno, pues por último, muchas gracias a todos por haber estado aquí los 2 días, espero que hayáis aprendido algunas cosas, han sido muchas ideas y muchos conceptos en poco tiempo, pero bueno, muchas gracias por haber venido.